Masejet Baba Batra Davjet Amudalef 8a, 3 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Rabban Nachman Bar Hasda Rama Karga Rabbanan. Amar Rabban Yitzchak Avarta de Oraita de Nevie de Ketube. De Oraita Dichtiv Av Jove Amim Kol Kedoshav Biadeja. Amar Moshe Lifna Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam Afilu Besha Shata Mechaveb Amim Kol Kedoshav Yu Biadeja. והם תוקלו רגליך, תני רב יוסף, אלו תלמידי חכמים שמחטטים רגליהם מעיר לעיר, וממדינה למדינה ללמוד תורה. יישא מדברותיך, לישא וליתן בדיבורותיו של מקום. עד הנביאה, דכתיב, גם כי יתנו בגויים, עתה קבצם, ויחלו מעט ממסע מלך שרים. אמר אולי, פסוק זה בלשון הנביא נאמר, איתנו כולהו, עתה קבצם, ועם מעט מהם, יחלו ממסע מלך שרים. עד הכתובה, מינדה בלא והלך, לא שליט למרמה עליהם. ואמר רב יהודה, מינדה זו מנת המלך, בלא זו כסף גולגלתה, והלך זו ארנונה. La Gemara nos menciona que Rab Nachman bar Rav Hasda le cobraba impuestos per cápita a no todos los habitantes regulares nada más, sino también a los Talmidei Jajamim, los estudiantes de la Torah. Vino Rabban Nachman Yitzchak y le dijo, quiero que sepas que al cobrarle los impuestos per cápita también a los Talmidei Jajamim, estás agrediendo por lo que está escrito en la Torah, lo que está escrito en los Neviim, en los profetas, y lo que está escrito en los Ketubim, en las escrituras. ¿Dónde? La Gemara explica, en la Torah está escrito en el Pasuk, en Devarim, Av Joveb Amim Kol Kedoshav Biadeja. ¿Qué significa este Pasuk? Moshe le dijo a Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, a Kadosh Baruj Hu, también en momentos que amas al resto de las naciones, también en el momento que iluminas y brillas tu rostro al resto de las naciones y le haces ese gen para que puedan subyugar bajo ellos al pueblo de Israel y cobrarles impuestos, por favor, con los Kedoshim, con los santos, con los que estudian Torah, manténlos siempre bajo el yugo tuyo de Akadosh Baruj Hu. O sea, que no tengan que pagarle impuestos per cápita a el resto de las naciones, sino ¿a quién? A ti, Akadosh Baruj Hu. O sea, que no le cobren impuestos a estos jajamim. Vemos de que a los jajamim, los también jajamim, los que estudian Torah, no hay que cobrarle impuestos. Y aprovechando que mencionamos este pasuk, la Gemara explica la continuación de este pasuk. Vehem tukule ragleja. ¿Qué significa? Dice Rabbi Yosef en la Baraita, se refiere a Talmidei Jajamim que caminan y se mueven vergonzosamente de ciudad a ciudad, de país a país, para estudiar Torah y aprender Torah de los rabinos. Como dice el pasuk después, Isami da beroteja. ¿Qué es Isami da beroteja? Para aprender, para la set velatet, ¿sí? Para preguntar y responder mida beroteja, de tus palabras de Akadosh Baruj Hu. Entonces aquí vemos de que efectivamente si una persona le cobra a los Talmidei Jajamim, transgrede una prohibición, transgrede lo que está escrito en la Torah. La Gemara explica dónde vemos que transgrede también lo que está escrito en los Neviim, en los profetas. Dice en Osea, lo vemos en Osea, dice el pasuk, Gam ki itnu bagoim ataka betzem vayachelu meat mimasam melech sarim. ¿Qué significa? Dice Ula. Este pasuk que está dicho no obstante en hebreo, pero se traduce como si fuese que está dicho en arameo. Itnu en hebreo es dar, pero en arameo itnu es, cuando decimos en arameo itnu es lishnot, estudiar. Se nos dice el pasuk, cuando estudian todos juntos, ataca betzem, de inmediato viene la Geulá, todos para Israel. Pero cuando es parte, vayachelu meat, cuando solo parte estudian, solo Talmidei Jajamim estudian, parte estudian, eso por lo menos causa que los que estudian van a estar exentos de masá melech sarim, de impuestos. Y después la Gemara procede a explicar dónde vemos que transgrede el que cobra impuestos a los Jajamim, también sobre lo que está escrito en los que tuvimos en las escrituras. Dice la Gemara, está escrito en las escrituras, en Ezra, Minda, Belo, Behalach, que son diferentes tipos de impuestos, ahorita vamos a explicar, no se le va a cobrar a los Anshe Knesset Hagedolah. O sea que los diferentes tipos de impuestos no se cobran. ¿Qué eran Anshe Knesset Hagedolah? Talmidei Jajamim. Explica Rabbi Yehuda qué significa Minda. Se refiere al impuesto que se le da directo al rey. Beló se refiere al impuesto per cápita y alaj se refiere a la arnuna, que es un porcentaje fijo que se cobra, por decir un 10% de la cosecha de los animales que agarran anualmente. Todo esto, dice el pasuk, lo shalit le mirma alehem, no vayas a colocárselo, esta obligación de impuestos sobre los Anshe Knesset Hagedolah. Seguimos. Rapapá Rama Karia Hatá Ayatme.
Amarle Rav Shimi bre de Rabbi le Rapapá, vedilma lo mitvil. Amarle mishkal shakil naminayu y mitvil, veilom hatarnale nealayu. Dice Rapapá lo siguiente: cuando tenían que buscar agua para la ciudad y cavaban en la tierra para encontrar un be'er maim haim, ¿qué significa be'er maim haim? Un manantial, ¿sí? Ese gasto se dividía entre todos los habitantes, como le cobraban un impuesto especial por el pozo a todos los habitantes, también se le cobraba, dice Rapapá, ¿a quién? A los yetomim, a los huérfanos, ¿sí? Le preguntó Rav Shisha bre de Rabí de Rapapá, ¿cómo le vas a cobrar los impuestos por esos gastos? Si puede ser que al final caben y ¿qué? Y no encuentren. Y normalmente a los demás se les puede cobrar porque cuando lo dan con esa intención de que van a acabar y puede ser que encuentren y si no lo perdonan. Pero los yetomim no pueden perdonar. Son chiquitos. El perdón de ellos no es perdón. Entonces, ¿cómo puede cobrarle? Respondió Rapapá, no, yo también cuando cobro los yetomim es para el gasto. Y si encuentro aguas, los dejo conmigo. Y si no encuentro, ¿qué hago? Les regreso el dinero. ¿Por qué? Porque efectivamente no pueden perdonar. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabiuda akol leaglegapa, afilu miyatmea, varabanan lo trijen etiruta, akol lejariapatia, afilu me rabanan, velo amaran ela de lo nafki beachluza, aban nafki beachluza, rabanan lav benemeifak beachluza ninhu. Ahorita la Gemara bien nos dice lo siguiente, dice Rabiuda así: todos los habitantes de una ciudad son obligados en participar de los gastos de la instalación de puertas para las entradas de la ciudad. ¿Por qué? Porque eso es para cuidar, por seguridad. Y todos los habitantes incluye ¿qué? Dice Rabiudá, inclusive tienen que participar en eso ¿quién? Los yetomim. Pero los jajamim, no. ¿Por qué? Porque los jajamim no necesitan protección. Porque ¿quién los cuida a los jajamim? La Torah que estudian. Sigue diciendo Rabiudá. Sin embargo, también los jajamim tienen que asumir los gastos de la excavación para un pozo de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también los jajamim, la Torah no les da de beber agua, necesitan beber agua. Aumenta Rabiuda sobre esta segunda alajá. ¿Qué? ¿Cuál es la segunda alajá? Que también los jajamim y los yotomim, también los jajamim tienen que asumir que cuando es pozo de agua. Todo esto es únicamente cuando contratan a trabajadores y le pagan. Y ahí nos dice, contratan a trabajadores y les pagan para que vayan a excavar un pozo de agua. Ahí es que nos dice Rabiudá que los jajamim tienen que ser partícipes. Pero si no contratan a trabajadores, sino los mismos habitantes son partícipes en la excavación, ahí no obligamos a los talmidei jajamim a ser parte de esa excavación. ¿Por qué? Porque no es mejubad, no es kabod que un jajam vaya a hacer una excavación de un pozo de agua él mismo. Sigue diciendo la Gemara, Rebi patajo tzarot bishne batzoret, amar ikansu bale mikra, bale mishna, bale gmara, bale alajá, bale agada. אבל המארץ אל ייכנסו. דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס. אמר לו רבי פרנסני, אמר לו בני קרית, אמר לו לאו, שנית, אמר אליו, אם כן במה פרנסיך? אמר לפרנסני ככלב וכעורב. פרנסה. בתרדנה פקיעתי רבי כמצטער ואמר אוי לי שנתתי פיתי לעם הארץ. אמר לפניו רבי שמעון בן רבי שמא יונתן בן עמרם תלמידיך הוא שאינו רוצה ליהנות מכבוד התורה מימיו. בדקו והשכח. אמר רבי ייכנסו הכל. רבי דתאמה דאמר רבי אין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ כהוא דמי כלילה דשעדו טבריה עטו לקמא דרבי ואמרו לליטבו רבנן בעדן אמר להו לא אמרו לארוכינן אמר להו ארוכו ארכו פלגהון דליו הפלגה עתנו פלגה קמא דרבי אמרו לליטבו רבנן בעדן אמר להו לא ארוכינן ארוכו ארכו חולהו פשעו כובס שדיו הכובס ארק כובס פקע כלילה אמר רבי ראיתם שאין פורענות בא לעולם Ela bishvil ame haaretz. Rabotay, escuchen esto. La Gemara trae la siguiente historia. Rebi, ¿sí? ¿Quién era Rebi? Rabbi Udana, sí. Rebi, en años de hambruna, abría almacenes gigantes llenos de comida para darle a quién? A los pobres. Y decía en público, los únicos que pueden venir a agarrar de aquí, en estos años de hambruna, que pueden agarrar comida, son únicamente personas que estudiaron por lo menos algo. O Humash, o Mishnah, o Gemara, o Alajá, o Agadá. Agadá es la parte, ¿qué es Agadá? La parte homilética de la Torah. ¿Sí? Pero a Me'aretz, ¿qué significa Me'aretz? Personas que, ignorantes, que no han estudiado nada de la Torah, de estas cosas, que no vengan a buscar comida en años de hambruna de mis almacenes. Bueno, se disfrazó Rabbi Yonatán ben Amram, que era alumno de Rebi.
Tamid Jajam, el seguro podía agarrar. Pero se disfrazó para que no lo reconozca Rebbi y entró al almacén y se topó con Rebbi. Le dice Rabbi Yonatán, Ben Amram a Rebbi, por favor dame el almacén, dame comida. Le dice Rebbi, querido hijo, tú has estudiado, no lo reconoció, que era su alumno. ¿Tú estudiaste Humash? Le dice, no. ¿Tú estudiaste Mishnah? Le dice, no. Le dice Rebbi, entonces ¿cómo quieres que te dé? Yo dije que nada más debo dar a quién, a los que han estudiado algo. Le dice, por favor, aliméntame como si fuese un perro o un cuervo. Un cuervo, sí, un ave. Sí, se acuerdan. ¿Ah? Sí. Como un perro, como un cuervo. Que Akadosh Baruj Hu mismo tiene piedad de ellos y les da ¿qué? Alimento. Tú también ten piedad de mí, como si fuese por lo menos un perro. Y cuando escuchó eso, Rebbi le dolió mucho. Dijo, ¿sabes qué le voy a dar? A pesar que Rebbi pensaba que era ¿qué? Amar el 100%. Bueno, Rabbi Yonatán salió con la suya, comió todo. Y después Rebbi se puso a pensar y se molestó. Dice, mira, tenía una regla aquí. Tenía un estatuto, un reglamento, que nada más le doy a quién, a la gente que estudia, y al final le di mi pan a quién, el pan de mi almacén a una Maaretz. Vino su hijo, Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi Yonatán así. Dice Rabbi Shimon, papá, ¿no será que este ignorante que pensamos que vino? Puede ser que seguramente que es Jonatán, probablemente yo escuché que es Yonatán Ben Amram, tu alumno, que es un también jajam grande. Solo que él no quiere aprovecharse de recibir alimentos por su Torah, por su conocimiento. ¿Para qué? Para que tenga en el mundo venidero. Y por eso se disfrazó como si fuese ignorante. Y efectivamente fueron a verificar y se dieron cuenta que quién era ese ignorante, supuesto ignorante, Rabbi Yonatán Ben Amram, y Rabbi se quedó tranquilo. Pero después de que esto pasó, Rabbi dijo, ¿sabes qué? Probablemente como él hay otros más. Que no quieren pedir alimento por su Torah. Entonces, o no me piden, probablemente no me piden y se mueren de hambre. Por lo tanto, dijo Rebbi de ese momento en adelante que todos vengan y coman. No por los ignorantes, sino por los de verdad que estudiaron, que no quieren pedir por eso. ¿Y por qué Rebbi efectivamente no quería? ¿Por qué Rebbi estaba tan en contra de los ignorantes? Dice la Guemará, Rebbi dice, esto cuadra con la otra opinión de Rebbi, con lo que dice Rebbi en otro lado. Rebbi dice, todas las desgracias que vienen al mundo son ¿por qué? Por los amearetz, por los ignorantes. O sea, no es correcto que cuando hay una desgracia, una hambruna, y yo tengo comida, que yo salve a los ignorantes cuando ellos son los que causaron la hambruna, la desgracia. ¿Y dónde vemos que Rebbi dice eso? Dice la Guemará como la historia que pasó con Rebbi. Hubo un impuesto que se colocó sobre los habitantes de la ciudad de Tiberia. Querían construir, armar al emperador una corona muy bonita, al emperador romano. ¿Y a quién responsabilizaron los gastos de la corona? A la ciudad de Tiberia. Bueno, entonces básicamente todos los habitantes de Tiberia tenían que asumir parte de los gastos. Entonces vinieron los ignorantes de la ciudad de Tiberia, los amearetz, enfrente de Rebbi y le dijeron, por favor Rebbi, encárgate que todos los jajamín de la ciudad participen en los gastos. Le dice Rebbi, no señor. Le dijeron los ignorantes, si es así, nos vamos a ir de la ciudad, porque no nos vamos a encargar nosotros de todos los gastos. Rebbi no le molestó y le dijo, ¿saben qué? Váyanse de la ciudad. Y efectivamente mitad de los habitantes de la ciudad se fueron. Cuando escuchó el rey sobre esto, el emperador dijo, ¿sabes qué? Pues obliga ahorita a pagar la corona. ¿A quién? No toda la corona, porque se fueron ya la mitad de los habitantes. Obliga la mitad de los gastos sobre lo que queda de la ciudad. ¿Sí? Y efectivamente le recayó sobre la mitad de la ciudad que quedó, porque la otra mitad se fue. Y esa mitad que quedó, fueron también donde Rebbi y le dijeron, mira, encárgate junto con nosotros, con los jajamín, de la mitad que nos están cobrando de la corona. Le dice, no, ellos no tienen que pagar impuestos. Le dicen, sí, entonces así nos vamos a ir. Y si nos vamos, ustedes van a tener que pagar todo. Le dice Rebbi, váyanse. ¿Quién quedó al final? Se fueron todos, quedaron los jajamín y un lavador, un cobés, ¿sí? Una tintorería, ¿sí? El dueño de una tintorería. Y efectivamente, los del rey, el emperador, le obligó a pagar esos impuestos. ¿A quién? Al cobés, al lavador, al ignorante lavador. ¿Qué hizo el lavador? Dijo, no va a pagar aquí solo, me voy a ir corriendo. Se fue corriendo también. Y efectivamente cuando se fue todo el mundo y el lavador también, ¿qué pasó?
El rey dijo, no hay impuestos sobre esta ciudad. O sea que toda la desgracia que el rey puso al principio es por los ignorantes. Como se fueron los ignorantes, ya que anuló la obligación de los impuestos. Significa que ¿quién trae la desgracia? Los ignorantes. ¿Sí? Dijo Rebi, ¿viste? Después de esto el Rebi dijo, ¿vieron? Las desgracias en el mundo vienen ¿por qué? Por los ignorantes. Se van los ignorantes, se van las desgracias. Muy fuerte eso. Seguimos, Rabotay. Bekama yehe ba'ir veyeke anshe ha'ir. En la Mishnah mencionamos en la clase anterior que hay diferentes obligaciones, diferentes impuestos, diferentes obligaciones que recaen sobre los habitantes de una ciudad. Por ejemplo, la construcción de la muralla, del doble portón, ¿sí? Diferentes cosas. ¿De qué pasa una persona que está de visita? ¿Recae o no recae? Dice la Mishnah, tiene que estar 12 meses. Si está 12 meses, recae la obligación. O que compre de inmediato una casa, porque eso ya demuestra que se va a quedar mucho tiempo. Pero si no compra, el hecho que está 12 meses, ahí recaen las obligaciones de los habitantes, como el resto de los habitantes. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Urminhi, ahameret vehagamelet, haoveret mimakom lemakom, velana betoja, veodija imahem, hem beskila umamonam palet. ואם נשתהו שם 30 יום, הן בסייף וממונם אבד. אמר רבא, לא קשיא. הלבנה מתה, הליטובי מתה. כדתניא מותר הנאה מאנשי העיר, כל שנשתהה שם 12 חודש אסור ליהנות ממנו, פחות מכאן מותר. מיושבי העיר, כל שנשתהה שם 30 יום אסור ליהנות ממנו, פחות מכאן מותר ליהנות ממנו. La Gemara pregunta lo siguiente. En la Mishnah vemos que cuando una persona se convierte en residente, en habitante, como el resto de los habitantes, ¿cuándo recaen las obligaciones? Después de un año, después de 12 meses. Pregunta la Gemara una contradicción de una baraitá en contra de nuestra Mishnah. Que en la baraitá vemos que es 30 días. Pero antes de explicar la baraitá, donde vemos que es 30 días, digamos una pequeña introducción. Esta baraitá nos habla sobre Iranidahat. ¿Saben qué es Iranidahat? ¿Qué es Iranidahat? Una ciudad que Abodazara, de idolatría, ¿sí? ¿Qué? Una ciudad que la mayoría de sus habitantes fueron incitados a idolatrar, a idolatría. Y así lo hicieron. La halajá es que cuando una ciudad que la mayoría de los habitantes sí lo hicieron, o sea, fue un pecado no particular de idolatría, sino colectivo de toda la ciudad tiene pena de muerte besaif. ¿Qué es saif? Espada. Aclaro, a diferencia de una persona particular que transgrede idolatría, ¿qué tipo de muerte tiene? Sequilá, apedrear, la mitad regular, ¿sí? Aquí saif, más grave. Y adicionalmente, cuando es toda la ciudad a nivel colectivo, aparte de la muerte corporal, también hay que quemar, no se puede tener provecho del botín, de nada de lo que queda en la ciudad, sino todo hay que quemarlo. A diferencia cuando es una persona particular que tiene idolatría, hay que matarlo y sus bienes pueden tener los herederos o la gente puede tener provecho de ellos. Está clara la diferencia. Bien, la baraita nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si había una caravana de burros o caravana de camellos que estaban viajando de un lado al otro y en las noches dormían en diferentes lugares? Y una noche durmieron ¿en dónde? En una ciudad que se convirtió en Iranidahat. Que se convirtió en una ciudad que todos idolatraron, fueron seducidos, incitados a idolatrar. Y efectivamente esta caravana también ¿qué? Idolatraron. La pregunta es si ellos son considerados residentes, ¿sí? Y reciben el castigo como si fuese Iranidaja, o sea, una muerte más delicada, más fuerte, y adicionalmente todos sus bienes se queman, no se puede tener provecho. O como si fuese a nivel particular. Dice la baraitá, efectivamente no reciben Iranidahat. No tienen pena de muerte de saif, de espada, sino de ¿qué? Sequilá. Y el dinero de ellos, los bienes de ellos, pueden tener provecho la gente de eso. Sin embargo, si esta caravana no durmió nada más una noche ahí, si no estuvo esa caravana ¿cuánto tiempo en esa ciudad? 30 días, ahí ya se convierten en parte de la ciudad y si efectivamente se convirtió en Iranidahat, merecen ¿qué? Castigo de saif y los bienes no se pueden tener provecho como si fuese que ellos son Iranidahat. Pero de todas maneras vemos en esta varita que cuánto es necesario quedarse, habitar en una ciudad para que sea uno parte de la ciudad, 30 días. Contradicción, nuestra Mishnah que dice 12 meses. Responde Raba, no hay contradicción. Te voy a explicar por qué.
12 meses necesitas para ser un ciudadano de la ciudad. Y 30 días es suficiente para ser un residente de la ciudad. Para ir a Nidaja está escrito Haket Haket Yosheve Ha'ir. Yosheve, ¿qué es Yosheve? Residente de la ciudad. Entonces cuando ya pasó 30 días se tiene que ir a Nidaja. A diferencia de nuestra Mishnah, que son obligaciones de impuestos y demás, que eso no recae sobre residentes, sino recae únicamente sobre los Bene Ha'ir, ciudadanos. Eso necesitas, ¿qué? 12 meses. Te voy a traer una prueba de la baraitá. Hay una baraitá que dice, ¿qué pasa a una persona que dijo lo siguiente? Escuchen bien. Hago una promesa, un voto que ¿qué? No voy a tener provecho de la gente, de los ciudadanos de tal ciudad. Dice la baraitá, todos los habitantes de esa ciudad o cualquier otra persona que lleva ahí 12 meses, esta persona no puede tener provecho de ellos. Pero si su promesa, si su voto fue no va a tener provecho, no de los ciudadanos de la ciudad, sino de los residentes de la ciudad, no puede tener provecho de todos los habitantes o de cualquier otra cosa, o cualquier otra persona que lleva ahí ¿cuánto? 30 días nada más. Esa es la diferencia. Seguimos. ולחולמי מבעין 12 חודש, והתניא 30 יום לתמחוי, 3 חודשים לקופה, 6 לכסות, 9 לקבורה, 12 לפסי העיר. אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, כי תנן ממתניתין, 12 חודש לפסי העיר תנן. Ahorita viene la Gemara y dice lo siguiente. Después de que ya explicamos lo que explicamos, nos quedó claro, nuestra Mishnah nos dice que 12 meses ¿para qué? No para residentes, sino para convertirte en ciudadano. ¿Sí? No Yosheve, sino Bene Ha'ir. ¿Sí? Como explicamos. Dice la Gemara, un segundo, ¿acaso para convertirte en ciudadano siempre es 12 meses? No me cuadra. Está escrito en la baraitá que depende para qué cosa, depende para qué obligación. Hay obligaciones que recaen después de 30 días. O sea, después de 30 días para esas cosas ya te conviertes en ciudadano. Hay cosas que recaen después de 3 meses, hay cosas que recaen después de 6 meses, hay cosas que recaen después de 9 meses, y hay cosas que recaen después de ¿qué? 12 meses. Entonces, ¿por qué la Mishnah me dice que son 12 meses? Y explico, en la baraitá dice, después de 30 días, el que está 30 días en una ciudad se convierte ciudadano para la obligación de Tamhui. ¿Qué es Tamhui? La colecta que hacían los Gabbaín de Tzedaká. Habían 2 tipos de colecta. Colecta monetaria y colecta de comida. Sí, que colectaban comida. Esta es la llamada. Cuando uno llevaba 30 días, ya tenía obligación de participar en el Tamhui, ¿sí? Que es la colecta de comida de la ciudad. Cuando pasaban 30 días. Cuando ya pasaban 3 meses, tenía obligación de participar en la colecta de la Kupá. ¿Qué es la Kupá? Colecta monetaria. Cuando pasaban 6 meses, tenía obligación de participar en la colecta de las ropas para darle a los pobres. Cuando pasaban 9 meses, tenía obligación de participar en la colecta de dinero que se usaba para enterrar a los pobres. Y cuando pasaban 12 meses, ¿sí? Recaía la obligación de pasé a ir. Recaía la obligación sobre los que cuando pasaban 12 meses habitando, los obligaban ya a participar en los gastos de las tablas que se colocaban para fortificar las puertas o las murallas de la ciudad. Dice la Gemara, vemos que no todo es 12 meses. ¿Por qué la Mishnah entonces? Pregunta la Gemara, ¿por qué la Mishnah no dice 12 meses? Vemos que no para todo es 12 meses. Responde Rabbi Yassi en nombre de Rabbi Yohanan. No, nuestra Mishnah también cuando dice 12 meses se refiere no para todo, sino se refiere para pasé a ir, para las tablas que se colocaban para fortificar las murallas o los portones de la ciudad, que eso es después, como dice la Baraitá, después de 12 meses. Pero efectivamente, para el Tamhui, para la colecta de comida, después de 30 días, para la colecta monetaria, para comida, colecta monetaria, pero para comida, para la Kupá, 3 meses, para la colecta de ropa, 6 meses, colecta de dinero para entierro, 9 meses y 12 meses, como dijo la Mishnah y la Baraitá, para pasé a ir, para las tablas que se colocaban para fortificar las murallas y las puertas. Ve amar Rabbi Yassi, amar Rabbi Yohanan, hakol le pasé a ir vafilu miyatme, aber Rabbanan lo, de Rabbanan lo treje netirutá. Dice Rabbi Yassi en nombre de Rabbi Yohanan, se cobraba de todos los habitantes para estos pasé a ir. ¿Qué es pasé a ir otra vez? Para estas tablas que se colocaban para fortificar las muras y las puertas. A todos, también a los huérfanos, pero no a los ¿quién? A los jajamí. ¿Por qué? Porque todo este propósito es fortificar la muralla y las puertas por protección. Y los jajamí no necesitan protección. ¿Por qué no necesitan protección? Porque la Torah netiruta. La Torah es su protección. Amarra papá. Le shura, u le parsha'a, u le tarzena, afilu miatme, barbanan lo trije netiruta.
Klala de milta, kol milta de itlu anaamine, afilu miatme. Dice Rav Papa, cuando cobraban dinero para los gastos de la construcción de una muralla de la ciudad, o cobraban dinero para el jinete que montaba caballo alrededor de la ciudad para cuidar a la ciudad, ¿sí? O para el que cuidaba las armas de los habitantes, cuando entraban a la ciudad, entraban armados. ¿Y dónde dejaban las armas? No en la casa, sino en una casita. Y alguien lo cuidaba. Había que pagar el sueldo de esta persona. Para todos estos gastos se le cobraba a todos los habitantes, incluyendo también ¿a quién? A los yetomim, porque ellos también necesitan protección. Pero los jajamim no, ¿por qué? Porque ellos no necesitan protección. Dice Rav Papa, la regla al respecto es cualquier persona que tiene provecho de un gasto, ¿sí? También un huérfano tiene que ¿qué? Tiene que participar. También un Talmid Jajam, pero aquí el Talmid Jajam no tiene provecho porque él no necesita esta protección. Seguimos. Rabba Rama Tzedaka Ayatme Debe Merión. Amale Abaye Beatan el Bashmuel Baridá en Poskim Tzedaka le Tomim. Afiru le pidió Shvuim. Amale Ana le Achshuvinhu Ka'avidna. Dice la Gemara, Rabba obligó, o mejor dicho, les obligó a los huérfanos de Barmerión, ¿sí? A los huérfanos de Barmerión los obligó a participar en la tzedaká de la ciudad. Le preguntó a Valle, ¿cómo haces eso? Está escrito que la Shmuel Bar Yehuda dice en la Baraitá que uno no puede obligar a los yetomim dar un monto fijo para tzedaká, inclusive para los pobres de la ciudad. Únicamente a los habitantes regulares, pero los yetomim no. Inclusive que se necesita rescatar un secuestrado, no se le pide a los yetomim. Entonces, ¿cómo tú ahorita lo obligas a darse de acá? Respondió Rabba Valle, estoy de acuerdo contigo. No se hace eso. Yo la razón que lo hice es para destacarlos. ¿Por qué? Porque eso le iba al cabo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron partícipes en la colecta de Tzedaká, ¿sí? Para mantener el legado del padre. ¿Sí? Entonces, básicamente, la razón que Rabba les cobró a ellos es por ellos. No es por la Tzedaká, es por ellos para que reciban ese cabod y que queden destacados. Seguimos. Ifra Hormiz, Ime de Shavor Malka. Shadrar nekad de dinarele kamed Rabbi Yosef amra lehevele mitzvah rabba yati Rabbi Yosef kamayin ba mai mitzvah rabba amar le Abaye mietani la Shmuel Bar Yehuda en poskim tzedakah letomim afilu le pidion shevuim shma minash pidion shvuim mitzvah rabba hi. La Gemara trae la siguiente historia. Había una señora, ¿sí?, gentil que se llamaba Ifra Hurmiz. ¿Han escuchado hablar de ella o no? Ifra Hurmiz. Ella era la mamá del rey Shavor, ¿sí? Ella mandó un bolso lleno de monedas, lleno de dinarim, a Rabbi Yosef y le dijo, te lo doy, ¿para qué? Para que lo designes a una mitzvah grande. Bueno, Rabbi Yosef recibió el paquete, pero empezó a pensar, ¿qué es una mitzvah grande? ¿Qué mitzvah es grande? Todas las mitzvot son iguales, ¿cómo que una mitzvah grande? Le respondió a Abayá Rabbi Yosef, mira, en la varita que mencionamos antes, Rav Shmuel Bar Yehuda dijo que uno no puede obligar a los yetomim a darse de acá, inclusive a Filu, también ¿para qué? Para Pidion Shvuim, para rescate de los secuestrados. ¿Por qué me dice a Filu, inclusive para rescate de los secuestrados? Mashma que esto es muy importante. Esto es mitzvah gedolá. Entonces le dijo a Abayá Rabbi Yosef, esto es lo que se refiere, que designes este dinero que te dio para rescatar ¿a qué? A los secuestrados. Sigue diciendo la Gemara, amarle Rabba le Rabba Barmari, Mina miltad amur Rabbanan de Pidion Shvuim mitzvah Rabbahi, amarle dichtiv, vehaya ki umbru eleja ananetze, veamarta lehem ko amar Hashem, asher la mavet, asher la jereb, asher la raab, asher la shevi, veamar Rabbi Yochanan kol hameuchar, bepasuk ze kashem mechavero. Jereb kashem imavet, ibaitem akra, ibaitem asevara, hay caminabel, hay lo caminabel, ibaitem akra, yakar bene Hashem hamavta la hasidav. Raab kashe mihaireb y baitem asevara hakamitztaer ve'aelo kamitztaer y baitem akra tovim ayu halele jereb mehalele raab shevi kashe mikulam de kulhu itnehu be. Escuchen bien, le dijo Rabba a Rabba Barmari lo siguiente. Jajamim siempre dicen que hay una mitzvah muy grande, que es ¿cuál? Pidion Shvuim. ¿Qué es Pidion Shvuim? La que mencionamos ahorita. Rescatar a los secuestrados, a los presos, ¿sí? ¿De dónde aprendemos? ¿Dónde vemos en la Torá que Pidion Shvuim es una mitzvah tan grande, más que las demás? Le respondió Rabba Barmari a Rabba. Está escrito en el pasuk en Irmiyá. Respecto a este pasuk que está hablando
Am Israel le preguntó a Irmiyá, ¿qué pasará cuando vayamos al exilio? Entonces, Irmiyá consultó con Hashem y Hashem le dijo una respuesta para que se las transmita al pueblo de Israel. Les dijo, no se preocupen. Cuando digan qué va a pasar, a dónde vamos a ir, tú tienes que responder. Le dice Hashem a Irmiyá, así dijo Dios, a través del profeta, así le dijo, los destinados a morir, morirán. Los destinados a morir con espada, morirán con espada. Los destinados a morir con hambre, morirán con hambre. ¿Y los destinados a qué? A ser secuestrados, serán secuestrados. Dice Rabbi Yohanan, ¿se fijaron en este orden? Fue dicho de menos mal a más grave, a más gravedad de castigo. O sea, que lo más tranquilo, barminal, relativo de lo que mencionamos, es Mavet. ¿Qué es Mavet? Una muerta, ¿cómo se dice? Muerte tranquila, repentina, súbita se dice. ¿Sí? Muerte normal. Después es más fuerte cuando fue una muerte a través de espada. Después más fuerte, muerte a través de hambre. Y más fuerte que es ser secuestrado. ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo sabemos que espada es más fuerte que una muerte normal? Dice, lo vemos en un pasuk y es lógica también. Lógica porque una muerte normal es repentina, murió ya. A diferencia de una espada, lo matan barminan y se llena de sangre. Se ensucia de sangre la persona, lo aleno. Y solamente también lo vemos en el pasuk, en Teilim 116. Yakar be'ainei Hashem hamavta la hasidab. Es mejor para Hashem barminan hamavta. Una muerte normal es mejor que una muerte a través de espada. Procedemos al próximo. ¿Cómo sabemos que muerte de hambruna es peor que una muerte de espada? Dice la Gemara, lo podemos decir por lógica. ¿Por qué? Porque muerte de espada, sí, puede ser que sale sangre, todo barminan, pero no sufre. ¿Sí? A diferencia de hambruna, que sufre mucho. También lo vemos en un pasuk, en Ejá, Tovim ayu jalele jereb. Mejor que morir con espada, que morir mejalele rab, que muertos por hambruna. Y por último, dice Rabbi Yohanan, explica qué es lo peor de todo, ser secuestrado. Peor que muerte normal, peor que muerte con espada y peor que muerte con hambruna. ¿Por qué? Porque cuando eres secuestrado, cuando la persona barmina es secuestrada, el secuestrador puede hacer lo que quiera con el secuestrado. Puede, si quiere, matarlo. Puede con espada, puede con hambre, puede hacer lo que sea. Por lo tanto, lo más sufrimiento más grande que es secuestrado. Por eso le dice Rabba Bar Marí a Rabba, por eso es que dicen que pidió Shvuim, que rescatar a secuestrados, es lo más grande que hay. Ya que el sufrimiento de un secuestrado es lo peor. Barminan. Seguimos. Estamos hablando de Kupashet Tzedakah Nikvet Beshenaim, Mitchaleket Bishlosha. Nikvet Beshenaim Shenosim Srarot al Hatzibur. פחות משניים ומתחלקת בשלושה כדיני ממונות. תמחוי נגבית בשלושה ומתחלקת בשלושה שגיבויה וחילוקה שווים. תמחוי בכל יום, קופה מערב שבת לערב שבת, תמחוי לעניי עולם, קופה לעניי העיר, ושאים בין העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה, ולשנותם לכל מה שירצו. ורשנים בין העיר להתנות על המידות ולשערים ולשכר פועלים, ולהסיע על קיצתם. La Gemara trae la siguiente varita, escuchen bien. Importante, voy a decir todos los detalles, aunque no van a estar muy claros. La Gemara más adelante va a explicar lo que queda pendiente por lo que todavía no queda tan claro. La varita dice así. Kupash el Tzedakah. ¿Qué es Kupash el Tzedakah? El Gabay de Tzedakah colectaba dos maneras. O comida, para repartir comida, o colectaba dinero para repartir dinero para que lo usen para comida. Dice la Baraita, Kupash el Tzedakah, cuando hablamos de dinero, ¿cuántas personas colectaban el dinero? No uno solo, dos. Pero cuando repartían el dinero, necesitas tres. Y la Baraita explica por qué. Se colectaban siempre dos, o sea, nunca uno iban solo a colectar, y por eso se dan cuenta que Jajamim siempre, cuando muchos Rabbanim vienen que no vienen solos, siempre van acompañados, sí, para colectar dinero. ¿Por qué siempre colectan con dos? Porque se necesita una autoridad de colecta. La Gemara más adelante va a explicar para qué se necesita una autoridad. Al fin y al cabo le están dando de buena voluntad. Vamos a ver después. Se necesita una autoridad para colectar, y no existe autoridad que sea uno solo. Por eso necesita ¿qué? Mínimo dos. Y por otro lado, ¿por qué para dividir y repartir necesitas cuánto? Tres. Porque es como dinema monot. Cuando uno reparte, es como leyes monetarias.
como un diún, un bedín. ¿Cuántos necesitas en un bedín? 3. Esto es respecto a la colecta monetaria y la repartición de la misma. Respecto a Tamhui, la colecta de comida y repartición de comida. Claro, también la colecta de dinero antes era para comida, pero era en dinero, ¿sí? Dice la Baraitá, sin embargo, para colecta de comida y repartición de comida, para la colecta se necesitan 3 y repartición también, ¿qué? 3. Repartición 3, ¿por qué? Porque estás dando lo que vale dinero y es como si fuese un betín, estás repartiendo dinero, necesitas 3. ¿Y por qué la colecta también de 3? Porque la comida se colectaba e inmediatamente se distribuía. Entonces, si no tenías al tercero, no puedes distribuir. Por eso necesitas colectar de 3 para que puedas de inmediato, ¿qué? Distribuir. Porque para distribuir siempre necesitas 3. Sigue diciendo la Baraitá. ¿Cada cuánto se repartía? Tamhui, cuando es colecta de comida, se colectaba diario y se repartía diario. Sin embargo, monetario, se repartía, puede ser que se colectaba diario, pero se repartía, ¿qué? Una vez a la semana, de la víspera de Shabbat a la víspera de Shabbat de la próxima semana. Y se le daba un monto a los pobres, suficiente para poder comprar ¿cuántas seudot? 14, 15 seudot, lo que se necesitan en la semana completa. O sea que respecto a la colecta de comida, ¿cuándo se repartía? Todos los días. Y la colecta de dinero, lo que se colectaba, se repartía ¿cuándo? Una vez a la semana. Sigue diciendo la Baraitá. ¿A qué pobres se le daban esto? Recuérdense que estos Gabaim eran de la ciudad. Los que habitaban en la ciudad o los que pasaban por ahí, los de afuera. Dice la Baraitá, lo que es colecta de comida se le repartía a todos, incluyendo a los pobres no de la ciudad. O sea, los pobres del mundo, llamémoslo así. O sea, los que pasaban por la ciudad aunque no habitaban en ella. Sin embargo, el del Kupá, la colecta monetaria, se repartía únicamente a los pobres ciudadanos. Sigue diciendo la Baraitá que los habitantes de la ciudad tienen todo el derecho de intercambiar y decidir, queremos que la Kupá sea como si fuese Tamhui, que se le reparta también el dinero a todos los pobres. O pueden decir lo contrario, que el Tamhui, quiero que sea como si fuese la Kupá, como si fuese, que la comida sea como si fuese el dinero, que se le reparta únicamente a los ciudadanos. Y pueden cambiar según lo que ellos quieran. Los habitantes pueden poner los ciudadanos pueden poner las leyes de la distribución. Culmina la Baraitá diciendo, los habitantes de la ciudad pueden condicionar entre ellos sobre las medidas locales, o sea, agrandar las medidas, que el litro sea más de 1 litro o menos, pueden cambiar las medidas. Igualmente pueden cambiar o fijar los precios del mercado, ¿sí? Si están muy altos o muy bajos para controlarlos, tienen todo el derecho. E igualmente pueden bajar o subir el precio, el salario, la cantidad, el valor del salario de los trabajadores. Y adicionalmente pueden condicionar entre ellos, le hacía al kitzatam, multar al que transgrede lo que condicionaron. Así nos dice esta Baraitá. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Amarmor, enosim serarot, empieza a explicar parte de la Baraitá. Amarmor, enosim serarot al etzibur bajot mishnai. Minane mile, amar Rav Nachman amar kra, vehem ikhu et hazav vegomer. Serarot hu de lo avde, ha himune meheman. Mesaya le Rabbi Hanina de amar bejaina, mase ominar bi rebi, shene achin al hakupa. Mencionamos en la Baraitá que respecto a la colecta monetaria, ¿cuántos colectaban? 2, muy bien. ¿Y cuántos repartían? 3. ¿Por qué? ¿Por qué para colectar necesitas 2 y no es suficiente 1? No, porque para colectar necesitas una autoridad de colecta y no existe autoridad menos de 2. ¿Sí? ¿Dónde aprendemos que mínimo es 2 para colectar? Dice el Nachman de la Torah. Está escrito respecto a las donaciones del Mishkan. Vehem ikhu et hazav. Vehem en plural. Ellos tomarán el oro, recibirán el oro. Vemos que mínimo, ¿cuánto recibían? Mínimo de ellos, ¿cuánto es? 2. Dice la Gemara, podemos deducir de la Baraitá que lo que no se hace con 1 y tiene que haber mínimo 2 cuando es una autoridad de colecta. Pero puedes confiar también en 1. Y por ende el tesorero, una vez ya colectaste el dinero, el tesorero encargado del dinero puede ser que no tienen que ser 2, sino puede ser 1. Y efectivamente dice la Gemara, esta deducción es una prueba a favor de Rabbi Haina, que dice Rabbi Haina que hubo una historia que Rebbi nombró a 2 hermanos para que sean los tesoreros de una kupá de tzedaká. Sabemos que 2 hermanos, como son familiares,
no son considerados que dos testigos, dos personas, sino es como si fuese que una sola, y aún así los nombró. Vemos que para tesoreros suficiente que una sola persona. Sigue diciendo la Gemara, Mai seraruta de amar a Nachman amar Rabba Barabu lefi shemashkenim al tzedakah ואפילו בערב שבת. איני והכתיב ופקדתי על כל לא חצב. ואמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא משמי דרב ואפילו על גבי צדקה לא קשיא. הדעמיד הדלא עמיד כי הדרב אכפה לרב נתן בר עמי ושקיל מיני 400 זוזי לצדקה. Dice la Gemara lo siguiente. Mencionamos en la Baraitá que la razón que se necesitan dos para la colecta de dinero, para el alimento de los pobres, pero colectas dinero, es porque por una autoridad, se necesita una autoridad. O sea, ¿para qué necesitas una autoridad? Uno colecta, no necesitas una autoridad. Cualquier persona puede venir a colectar. ¿Para qué necesitas qué? Una autoridad. Dice Rab Nachman en nombre de Rabba Barabuá. Te voy a explicar por qué. Porque una persona que se comprometió a dar tzedakah y no ha dado tzedakah, uno tiene derecho de venir en ciertas circunstancias y agarrar una garantía hasta que dé la tzedakah que se comprometió. Y para agarrar esa garantía necesitas ser una autoridad. Y para autoridad, ¿cuántos necesitan ser? Mínimo 2. ¿Sí? Como dice Rab Nachman en nombre de Rabba Barabuá, que efectivamente cuando alguien comprometió a dar tzedakah y no dio, uno puede agarrar garantía, inclusive cuando en Erev Shabbat. Uno puede decir en Erev Shabbat, la razón que no da la tzedakah es porque está ocupado. Aún así, tú comprometiste a dar, tienes que darla cuando en el Shabbat. Y si no das, pueden venir en el Shabbat y agarrarte una garantía. A pesar que en el Shabbat, repito, uno está ocupado con las preparaciones del Shabbat, te pueden agarrar la garantía. Pregunta la Gemara, ¿acaso es así que pueden los gabaim, estos, ¿cómo se dice gabaim en español? Los colectores, los encargados, los que colectan, no son los que administran, no son encargados, los que colectan. ¿Acaso estos que colectan la tzedakah, si le prometieron un dinero y no le han dado, pueden agarrar una garantía a la fuerza? No me cuadra, porque en Irmías está escrito Ufakati al kol lo hatzav, que Akadosh Baruj Hu va a castigar a todos aquellos que presionaron a sus hermanos judíos. ¿A qué se refiere? Dice Rabbi Yitzhak bar Shemuel bar Martá en nombre de Rab, se refiere inclusive a los baim de los tzedakah, que van a cobrar la gente que se comprometieron a dar tzedakah y los presionan y le agarran una garantía, se van a cobrar y los van a castigar a ellos. Es como tú me dices de que necesitas una autoridad para poder quitar eso, está prohibido. Dice la Gemara, no. La halajá de Rab Nachman que mencionamos antes que puede quitar una garantía es una persona rica, una persona que tiene dinero, ¿sí? Y no estás dando suficiente, o te comprometiste a dar y no lo has dado, pues tienes dinero, pues dalo y te puedo presionar, y te puedo quitar, y te puedo presionar, te puedo quitar la garantía. Y lo que dijo Rabbi Yitzhak, que no se puede presionar a las personas, inclusive quitando la garantía, no se puede. Está hablando cuando la persona se comprometió o está dando un valor pequeño y no tiene suficiente parnasá, entonces no lo puedes comprometer, no es correcto que lo presiones a dar cuando no tiene. Y efectivamente, como vemos que pasó con Raba obligó a Rab Natán bar Ami, que era muy rico, o sea, lo presionó y al final le quitó 400 zuzim para tzedakah, que era una suma astronómica. Dice la Gemara, vemos que sí se puede presionar para que den tzedakah, mientras que la persona tenga dinero. Seguimos, Rabotai. Vea maskilim yazhiru kezohar arakia vegomer. Maskilim yazhiru kezohar arakia זה דיין שדן דין אמת לאמיתו ומצדיקי הרבים כוכבים לעולם ועד אלו גבאי צדקה. במטרית דינתנא והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמיתו וגבאי צדקה ומצדיקי הרבים כוכבים לעולם ועד אלו מלמדי תינוקות. כגון מן אמר רב כגון רב שמואל בר שילת דרב אשכחי לרב שמואל בר שילת דאבה קאי בגינתה אמר לשבקתה להמנותך אמר להט לשר שנין דלא חזיה לי ואשתנה מדעתי לביו. ורבנן מאי, אמר רבינה ואוהביו כצאת השמש וגבורתו. Escuchen bien, hay un pasuk en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. El pasuk lo cito, dice así: Ve'hamaskilim yazhiru kezohar arakia, los sabios brillarán como radia el firmamento, el cielo, el cielo. Umatzdikei harabim kechochavim leolam vaed, y los matzdikei harabim, los que hacen bien por el público, ¿sí? Tzedakah por el público, brillarán como las estrellas por siempre, de manera eterna. ¿A quién se refieren estos? Los maskilim, los sabios. ¿Qué sabios? Dice la Gemara, los maskilim, cuando dice que los maskilim brillarán como radia el firmamento, se refiere a los sabios. ¿Qué sabios? Al sabio que tiene suficiente sabiduría para hacer un juicio de la manera correcta y verdadera.
sea, que puede la red de Leomek Shelinian y dar el psak amiti. Y que es la segunda parte del pasuk, un matzikea rabim kejojamim leolam vaed, se refiere a los gabae tzedaká, que colectan dinero para dar tzedaká, o sea, colectan dinero de la gente para darle a los pobres, que ellos brillarán como las estrellas de manera eterna. Una segunda versión de una segunda explicación sobre este pasuk fue mencionado en la Baraitá. Dice que en verdad la primera parte del pasuk de Maskilim y Yaziru Gezora Raquía, los sabios brillarán como ra del firmamento, se refiere ya sea al sabio que, Maskilim es el sabio que puede hacer un juicio de manera correcta, y también el Gabay Tzaká, porque también el Gabay Tzaká es sabio, el Gabay Tzaká también es muy sabio, ¿no es así, León? ¿Sí? ¿Por qué es sabio? Porque es suficiente inteligente para entender quién necesita y qué necesita. Eso está incluido en la primera parte, que es la segunda parte según la Baraitá, un matzikea rabim kojavim leolam vaed, que los matzikea rabim brillarán como las estrellas de manera eterna, se refieren a los que enseñan a los niños Torah. Dice la Gemara, ¿cómo quién? ¿Quién es ese matzikea rabim que se merece? ¿Quién es ese ejemplo de Moré que enseña Torah? Dice Rav Shmuel Bar Shilat, que era tan dedicado a su trabajo de enseñarle Torah, ¿a quién? A los niños pequeños. ¿Y dónde vemos que era tan dedicado? Dice la Gemara, lo vemos en la siguiente historia. Rav se encontró una vez a esta persona, Rav Shmuel Bar Shilat, en el jardín. Y le preguntó a Rav Shmuel Bar Shilat, ¿y eso que estás aquí tan tranquilo en el jardín? Que antes estabas todo el tiempo pendiente, dedicado de tus alumnos, no los soltabas un segundo, y estás en el jardín descansando, ¿ya no estás trabajando más en eso? Le respondió Rav Shmuel Bar Shilat a Rav, no, quiero que sepas que llevo 13 años sin salir al jardín, porque estoy todo el tiempo pegado a mis alumnos. Y también ahorita que salgo a despejarme, pero no paro de pensar en mis alumnos. Eso es la dedicación ¿de quién? De un Melamed Tinokot, de una persona que enseña de manera tan dedicada y de manera tan especial esta transmisión de Torah a los niños. Sigue siendo la Gemara. Y los Jajamim, ¿qué fue dicho sobre los Jajamim? Acabamos de decir qué fue dicho sobre los Dayanim, sobre los jueces que hacen Dinemet, sobre los Gapaet Tzedakah, sobre los Melamdet Tinokot, sobre los Jajamim que dicen, dice Rabina, eso es una bomba. Ve Ohavav, sobre los rabinos está escrito, Ve Ohavav, que Tzet Hashem es Vigurato. Ohavav, los que Hashem quiere, ¿quién es lo que más Hashem quiere? Los Jajamim, los Talmidei Jajamim. Van a tener un mérito de que Tzet Hashem es Vigurato, que es la iluminación más fuerte, más que el firmamento, más que el brillo del firmamento y más que el brillo de las estrellas. Esa es luz del ¿qué? Del sol. Cuando se levanta, cuando salga. Que se refiere aquí a un or a ti, no vamos a entrar en detalles. Sigue siendo la Gemara, Tanora Pananga Betzaka Nano Shem Nifrosh de Mize. Aval por ez de leshar veze la hanut. Matzama ot bashuk lo indan beto kiso, ela notan eto harnekish tzedaka, lechsheyavo lebeto itelem. Kayotze bo, haya noshe bechavero maneu perao. בשוק לא יתננו לתוך כיסו, אלא נותרם לתוך הרנקיש צדקה, ולכשיבוא לביתו יתלם. La Gemara trae la siguiente baraitá. Gabaet tzedakah, los que colectan tzedakah, ¿cuántos tienen que ser, dijimos? Mínimo los que colectan dinero, 2. Dice la Gemara, no se pueden separar. Porque si una vez ya se necesitan, ¿qué? 2. Si se separan, van a decir, ¿por qué están separando? Están colectando aquí, para eso no meterlo en la caja de la tzedakah, sino en el bolsillo particular. Siempre tienen que estar juntos. Sin embargo, separarse un poquito de tal manera que uno está en el portón y otro está en el negocio, si en la tiendita, o sea que es notable que están juntos, ahí no hay ningún problema porque no se ve mal. Sigue siendo la baraitá. ¿Qué pasa si una persona, si un gabay tzedakah que estaba colectando dinero de tzedakah en la mitad del mercado encuentra dinero? ¿A quién le pertenece? Y no tiene simán, ¿a quién le pertenece? A él. Será si le pertenece a él, pero que no lo meta en su bolsillo, sino que lo meta ¿en dónde? En la cupa de tzedakah, y cuando llega a la casa lo saque, porque si no mete en su bolsillo la gente no se va a dar cuenta que eso fue el que lo encontró en el piso. Van a decir que eso fue lo que colectó y se lo está metiendo al bolsillo, van a pensar que está robando. Igualmente, similarmente dice la Gemara, un gabay tzedakah que estaba colectando dinero y se encontró en el mercado a una persona que le debía dinero a él, se aprovechó y le pagó a esa persona, a este que estaba colectando, que agarre ese dinero, lo mete en la cupa de tzedakah y después lo saca. Porque si lo mete en su bolsillo van a decir que ¿qué? Uy, mira, se está colectando, están dando ahí 100 monedas, no saben que le debe. ¿Sí? Se están dando donaciones, está metiendo ¿en dónde? En su bolsillo particular. Que no lo haga así, sino que siempre que lo colecten, y después en la casa lo saca. Y él sabe la verdad. Sigue diciendo la Gemara, mucho cuidado, el Gabay Tzedakah tiene que tener mucho cuidado siempre. Por eso siempre Gabay Tzedakah se pone una persona correcta y derecha, que no tenga hashashot, que no tenga sospechas, que hace un mal uso, digamos así,
esa plata. Sigue diciendo la Gemaratán Rabbanan Gabay Tzedakah Shen Lahem Aniyim Lehalek Portim La'acherim Ven Portim Le'atzmam Gabay Tamchui Shen Lahem Aniyim Lehalek Mochrim La'acherim Ven Mochrim Le'atzmam Ma'oshet Tzedakah En Monim Otam Shtayim Shtayim Ela Achat Achat. Sigue la Gemara trae otra baita que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Un Gabay Tzedakah que colecta mucho dinero, pero en la ciudad que tiene, Baruch Hashem, no tiene pobres. Es que tiene un exceso de dinero muy grande. Dice la Gemara que lo guarde, pero que no lo guarde en perutot. Perutot son las denominaciones bajitas, porque las perutot con el tiempo se dañan, sino que las cambie. ¿Por qué? Las perutot están hechas de bronce, de cobre y se van dañando. Que las cambie por selaim de plata, que las cambie y guarde esos selaim y poco a poco cuando lo ve necesitando lo va usando. Pero eso sí, que no las cambie con sus propios selaim. ¿Por qué? Porque si no, la gente puede decir, sospechar, la está cambiando con su propio selaim y ahí está cobrando, está ganándose ahí una comisión. ¿Sí? Sino que lo haga, esas productos de negocios, que no lo meta con sus cosas particulares, sino que los cambie con el cambista de la ciudad, con otra persona, no con él mismo. Similarmente, el Gabay Tamhui, que es el que colecta comida, para repartir comida, ¿qué pasa si no tiene pobres? ¿Qué hace con la comida? La vende y el dinero lo guarda para que eventualmente pueda dárselo a los pobres, pero que no se lo venda al mismo, porque si no la gente puede sospechar y decir, se lo está vendiendo al mismo y se lo está vendiendo muy barato, un precio más barato. Sigue diciendo la baraita, en monedas de tzedakah, cuando las cuentas, no las cuentes de dos en dos. ¿Por qué? Porque la gente puede decir, ¿por qué la está contando de dos en dos? Cada dos las cuenta como si fuese ¿qué? Una. Y al final está haciendo perder dinero a la tzedakah, sino que la cuente ¿qué? De una en una. Otra vez, ¿por qué? Porque si la cuenta de dos en dos, la gente va a decir, uy, esta cuenta está agarrando dos y haciendo de una, en cada vez está haciendo dos, la gente va a decir, puede ser que la está contando como si fuese una, y le está haciendo perder dinero a la tzedakah. Seguimos un poco más. Dice la Gemara, Amar Abaye, Meresh lo aveyativ mar atzifet de bekenishta, que van de shema'a, lehadetani leshannota lechol ma sheirtzu aveyativ. אמר אביי מרש הווה אביד מר תרי כיסא חד לעניי דלמה וחד לעניי דמתה כיוון דשמע ליד אמר לשמואל רב תחליפה ורב דימי אביד חד כיסא ואתני עלה יונמי אבד חד כיסא ואתני עלה רב אשר אמר אנא תנו ינמי לא צריכנה דכל דקאתי הדעתה דידי ateu למאן דבעינן יהיבנה le. Dice Abaye lo siguiente, al principio no me sentaba en las esteras del Beta Knesset. ¿Sí? Perdón, Abaye dice que al principio mi maestro, así dice Abaye, mi maestro Rabá no se sentaba en las esteras de ¿qué? Del Beta Knesset. ¿Por qué? Porque ¿de qué se compraron esas esteras? De monedas de la Kupá de Tzedakah. Y él pensaba que estaba prohibido. La Tzedakah es para los pobres, no para el Beta Knesset. Entonces por eso Rabá no tenía provecho de esas esteras. Sin embargo, cuando escuchó la siguiente baraitá, cambió. Dice la baraitá que los encargados de la Kupá de Tzedakah pueden desviar el exceso de la Tzedakah para cualquier otra necesidad pública y comunal que se daban. Así dice la baraitá. Ya que está escrito que pueden desearlo cuando queda exceso, por lo tanto, ya que está permitido, entonces lo compraron esas esteras de manera permitida, entonces ahí ya decidió tener provecho. Sigue diciendo Abaye, al principio mi maestro tenía dos bolsos diferentes de tzedakah. Uno para los pobres de cualquier lugar y otros para los pobres y un bolso para los pobres de la ciudad. Pero cuando escuchó lo que le dijo Shmuel a Rav Tachlifa bar Abdimi, ahí ya empezó a hacer ¿qué? Un solo bolso. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo Shmuel a Rav Tachlifa, le dijo, mira, suficiente que hagas un solo bolso para todos. Ahí tú repartes a los de la ciudad y a los de fuera. Y condiciona al público que el dinero que entra aquí puede ir ya sea para los de la ciudad o ya sea para el público. Entonces cuando empezó a hacer eso, él también empezó a condicionar, dice Abaye también, su maestro Rabá empezó a condicionar a todos los que donaban, mira, esto puede ir para los de aquí o para los de fuera, y así procedía él a tener que solo una sola cuenta, solo un solo bolso. Dice Rabashé que en verdad él no necesitaba condicionar. Rabashé mismo no necesitaba condicionar. ¿Por qué? Porque todo el que le daba monedas a Rabashé para que él reparta, lo daban en que él reparta según su criterio. Entonces no necesitaba condicionar, porque todo el mundo lo daba para que lo daba según su criterio. Entonces de tal manera que él lo repartía como quiera, que es su criterio, todo el mundo confiaba en él.
Seamos un poco más. Hanu betreta bajé de abde inyana de adadi. De colman de abid beyomá de jabre, nikreua le mashke. Az al jamina evad beyomá de jabre, kar'u le mashke. Atu le kamed raba. Jaivinu raba le shalume. Eiti berabim abashlema le raba, ule así al kitzatam, lo ade le raba. Amar papá, Shapir abad de lo adar le mide. Anemili hija de leika adam hashuv. Abaleja de ika adam hashuv, lav kol keminayu de matnu. Escuchen bien y con esto culminamos, Rabotai. Dice la Gemara la siguiente historia, el siguiente caso. Habían dos carniceros. Cuando la Gemara dice carniceros, se refiere también a los degolladores, a los shohatim. ¿Sí? Los carniceros mismos eran los shohatim. Habían dos carniceros en una misma ciudad. Y condicionaron entre ellos para que no haya exceso de shejitá y que se dañe la carne y no se pueda vender y baje el mercado. ¿Saben qué? Entre los dos. Yo mato un día y vendo un día, tú matas otro día y vendes ese día. Uno un día, otro día. Y así mantenemos el precio, todo bien. Y condicionaron, dijeron, el que transgreda este pacto y haga shejitá en el día que no le pertenezca a él, lo vamos a multar, que le vamos a rasgar y dañar la piel del animal. Normalmente la piel del animal servía para la persona, lo vendía. La multa era que si él hacía shejitá de carne en un día que no le pertenecía, le rasgaban ¿qué? La piel del animal. Bueno, así quedaron entre los dos. Y así quedaron los habitantes de la ciudad. Empezaron a cumplir cada uno un día todo, pero pasó un día que uno de ellos hizo shejitá a la carne en el día que no le pertenecía. Y efectivamente vinieron y le multaron, ¿qué? Que le rasgaron, le rompieron la piel de ese animal para que no tenga provecho de él. Fueron a preguntarle a Raba si hizo bien o no. Y respondió Raba, hay que pagarle, ustedes que le dañaron la piel a este shohet, tienen que pagarle por la piel. Pero teníamos un acuerdo, y él trasgredió el acuerdo, y dijimos que el que trasgrede el acuerdo se le rompe la piel. No tiene fuerza ese acuerdo. Pregúntale, hermano, no me cuadra. Pregunta Rabbi Yeme Bashame Raba, ¿cómo que no tiene acuerdo? Vimos antes en la Baraitá, Uleasí al Kitzatam, que los habitantes de una ciudad tienen todo el derecho de multar lo que ellos quieran mientras que pactaron entre ellos. ¿Sí? Ellos tienen el derecho de multar al que transgrede las condiciones que pactaron. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué no tiene fuerza? Debería tener fuerza, como vimos en la Baraitá antes mencionada. Así le preguntó Rabbi Yemar Bashleamia a Raba. Y Raba se quedó en silencio, no respondió y no se retractó tampoco. Explica Rav Papá qué fue lo que pasó. Dice Rav Papá, muy bien hizo Raba que no respondió y no se retractó. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito en la Baraitá, que cuando hay condiciones y hay multas y se transgreden las condiciones, hay que respetar esas multas y hay que activarlas y hacerlas efectivas. Eso es únicamente cuando hay nada más habitantes regulares en la ciudad y no hay un jajam, no hay un rab, no hay una autoridad rabínica que pueda solucionar los temas. Ahí es cuando las condiciones que hicieron las personas regulares entre ellos es que tienen fuerza y las multas son efectivas. Pero cuando es una ciudad que hay un jajam, que hay un rabino, que hay una autoridad rabínica, las condiciones que hicieron entre dos personas no son efectivas y las multas tampoco. Y por lo tanto, en esa ciudad, ¿quién estaba en esa ciudad? Raba, un talmid jajam grande. Por lo tanto, no era efectivo la condición y la multa que pactaron entre los dos. Y por eso Raba, ¿qué hizo? Se quedó callado, no respondió y no se retractó. Insinuando, me sigo en mi alajá, en mi dictamen, que sí hay que pagarle la piel. ¿Pero por qué tiene que pagar la piel si pactamos que si haces shejitá en un día tuyo te puedo rasgar la piel y no tengo que pagarte nada? Porque todo lo que tiene fuerza cuando hay condiciones entre dos personas y hay que respetar las multas es cuando se hizo entre los habitantes y no hay una autoridad rabínica. Pero si hay una autoridad rabínica, una persona importante como Raba, no tiene fuerza. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.